¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a mi canal Relojeando con Felipe. Recuerden suscribirse al canal, por favor, compartir los videos, ayúdenme a que esta comunidad la podamos hacer más grande, que llegue a más apasionados de los relojes como nosotros. Sin más por el momento, arrancamos con el invitado del día de hoy. Nuestro invitado del día de hoy, amigos, es este Mido Ocean Star Captain cronógrafo. Cabe mencionar que este reloj lo tengo ya desde hace aproximadamente unos 10 años. Y el reloj sigue bastante bien. Tiene alguna que otra marca de guerra, como pueden ver aquí en el bisel. Unos pequeños rayones, pero son mínimos. El cristal está completamente bien, no tiene rayaduras. Obviamente por ser de zafiro. Tiene un tratamiento antirreflejos que hace que se vea un poco azulado. Aquí pueden ver esta marquita, se ve un poco azulado. Este reloj tiene la capacidad de medir en décimas de minuto. Aquí lo voy a activar. Lo detengo y podemos ver que fueron 6 segundos con 6 décimas de segundo. Para resetearlo es sencillo, con este botón, el de abajo, y regresa a ceros. Tiene un brazalete o una correa de caucho, es la original. Bueno, ya se la cambié una vez. Aquí se puede ver más el uso del reloj en el broche. Es un broche tipo mariposa o deployante. Me gusta mucho este reloj, es bastante cómodo. Tiene un tamaño muy estándar. Tiene una maquinaria de cuarzo ETA o ETA G10.211. Su caja es de acero cepillado y tiene un diámetro, sin contar la corona, de 40 milímetros. Su espesor es de 11 milímetros, bastante cómodo, como les comentaba. No es estorboso el reloj. La corona está firmada por el fabricante, en este caso Mido. Aquí lo podemos ver. La escala que se tiene en el bisel es el taquímetro, que nos permite conocer la velocidad a la que estamos viajando. ¿De qué forma? Bueno, pues activamos el cronómetro y cuando hemos recorrido una distancia de 1 kilómetro, detenemos el cronómetro y podemos saber la velocidad a la que vamos. Por ejemplo, imagínense que ya ha pasado el kilómetro de distancia en este momento. Quiere decir que vamos aproximadamente a 170, 165 kilómetros por hora. Ese es el funcionamiento del taquímetro. Vamos a ver el fondo o la tapa. Es una tapa con fondo ciego. Y tiene el sistema Aquadura. Tiene una resistencia a la hermeticidad, o tiene una hermeticidad de 50 metros o 5 atmósferas. El sistema Aquadura, ya se los mencioné en mi video anterior de la marca. Es un caucho que va en la tija de la corona, en esta zona por dentro del reloj, para garantizar la hermeticidad y que no se mete el agua a través de la corona. Su esfera es de carbono. Aquí podemos apreciarla. Carbono entretejido. Y es una edición especial de Michel Jourdain. Es por eso que les comento que ya tengo bastante tiempo con este reloj. Aproximadamente unos 10 años, 10, 11 años. En los cuales pues le he dado batalla completa al reloj. En todas las situaciones, en todas las
condiciones. Y pues aquí sigue funcionando perfectamente. Me lo voy a poner en este momento. El día de hoy traigo el Hamilton Khaki Aviation Pilot Day. Y así queda en la muñeca, amigos. Recuerden, mi muñeca tiene un diámetro, una circunferencia de 18.5 milímetros. Aquí podemos ver el reloj, queda bastante bien. Normalmente es para vestirlo de forma casual. No se les vaya a ocurrir ponérselo con un traje, por favor. Y luce bastante bien. Quiero compartirles cómo programar o resetear completamente a ceros las agujas. En algunas ocasiones he tenido algunos amigos que me preguntan, oye, pero el segundero no regresa a las 12. Si ustedes sacan la corona en el primer paso y mueven el botón de arriba o el pulsador de arriba, que es para activar el cronómetro, si se dan cuenta está avanzando la manecilla de la subesfera de las décimas de minuto, perdón, de segundo. Si la dejamos oprimida, avanza más rápido. De esta forma, si esta manecilla no está en ceros o en el 10, en este caso, de esta forma la pueden orientar en el 0 para poder resetear. Si oprimimos el botón o el pulsador de la parte de abajo, pueden ver que ahora se está moviendo la manecilla de los segundos del cronómetro. De la misma forma, si lo dejamos oprimido, avanza mucho más rápido y de esta forma podemos resetearla también a su posición original. Para la manecilla de los minutos tenemos que sacar la corona un paso más, ¿de acuerdo? Y otra vez con el pulsador superior la movemos para poder resetear a ceros la manecilla. Son unos pasos muy sencillos, difiere de los modelos y de las marcas de los cronómetros, pero la mayoría funcionan de esta forma que les acabo de explicar. Tengo otro cronómetro que ya cuando les haga la presentación del video, también les voy a enseñar cómo se programa o cómo se resetean las manecillas del cronómetro a ceros. Es de una forma diferente y espero que les ayude para cuando tengan sus cronómetros fuera de lugar, las manecillas, no vayan a un relojero y les quiera cobrar 200, 300 pesos por haber hecho estos sencillos pasos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden, si fue así, pónganme un like, compartan los videos con sus amigos. Seguimos creciendo, pero siento que estamos creciendo muy despacito. Ayúdenme a que podamos ser una comunidad más amplia, que cada quien nos pueda compartir sus experiencias con esta pasión que compartimos, los relojes. Muchas gracias, cuídense mucho, manténganse sanos. Nos vemos la próxima. Saludos.